En este vídeo vamos a ver cómo podemos fabricarnos una luz de emergencia con material reciclado. En vídeos anteriores vimos un cargador de un teléfono que ya estaba anticuado y lo convertimos con los conectores mini USB y micro USB a un cargador estándar de 5 voltios. También vimos el pack este, que es una batería de emergencia. Una batería que podemos recargar, se ve por este conector, y nos daba 5 voltios dando a este interruptor. Pues con esto y una bombilla de LED podemos hacernos un circuito de alumbrado de emergencia. Bueno, esto es una bombilla de LED de 5 voltios, 3 vatios, luz de color blanco y lleva el conector USB. Si lo conectamos al banco de batería, le damos al interruptor, tenemos la iluminación que nos podría servir pues para acampada, un sitio donde no tengamos luz, o camping en caso de emergencia de que se fuera la luz, pero también podríamos utilizarlo como luz de emergencia en caso de que se fuera la luz, tener un alumbrado adicional. ¿Cómo lo haríamos? Pues muy fácil. Viendo cómo funcionaba el circuito este, no tenemos que hacer nada más que conectar el alimentador, le damos alimentación para que esté permanentemente alimentada la salida. En caso de que se fuera el alumbrado, directamente se enciende la lámpara. Con esto ya tendríamos un banco de batería disponible, durante toda la noche estaría cargando, nos valdría para el día siguiente poder recargar el móvil si nos hiciera falta, y de paso, en caso de que se fuera la luz, pues tendríamos un alumbrado de emergencia. En caso de que quisiéramos simplemente recargar el banco de batería sin que se encienda la luz, simplemente pues quitamos el interruptor y ya está. Eran las baterías de un portátil, una bombilla LED y un cargador reciclado. Vamos a comprobar el consumo de esta lámpara, que el fabricante nos dice que son 3 vatios. Es una de 3 vatios. Vamos a poner el medidor. Le damos salida, da 5 voltios y lo conectamos. Bueno, pues vemos que está consumiendo 540 miliamperios. La tensión está cayendo un poco. Si multiplicamos, pues bueno, más o menos se parece un poco al consumo que nos dice el fabricante, cerca de 3 vatios. Este es un sistema de iluminación de emergencia del tipo comercial. Lo tengo desde hace bastante tiempo, más de 10 años. Me ha chocado bastante que estaba la batería descargada totalmente, pero he podido recuperarla. Entonces debe ser el circuito que tiene un sistema de protección para evitar que la batería se descargue del todo, y por ese motivo se ha podido recuperar. Bueno, pues lo que voy a hacer es, en vista de que la batería está bien, voy a modificarlo, sustituyendo la iluminación, la que lleva en bombillas, porque es antiguo. El circuito voy a sacar el esquema, más que nada para ver qué modificaciones le debo de hacer, para hacerlo de la mejor forma posible. Y la idea es de utilizar este mismo transformador como alimentador USB, o sea, disponer de un sistema de carga permanente de 5 voltios mientras esté el circuito alimentado. A pesar de que esté cargando la batería, podré disponer de una alimentación de 5 voltios para cargar dispositivos móviles. Actualmente es muy habitual que durante la noche tengamos que cargar el móvil porque las baterías no duran más de un día. Entonces, si tenemos un sistema de iluminación que está conectado y lleva alimentación, pues podemos aprovecharlo para alimentar al móvil y cargar su batería. El diferencial, cuando salta, pues tienes que ir a oscuras o con una linterna al cuadro, y de esta forma lo pondré cerca del cuadro eléctrico para ver los automáticos y poderlos levantar sin necesidad de ir con una linterna. Como vemos, está la batería ya cargada, está dando más de 4 voltios, son 3 módulos de 1,2, la tensión nominal serían 3,6, está dando por encima de la tensión nominal. El funcionamiento es estas 2 bombillas, son bombillas pilotos, son las que nos indican que el cargador está disponible para que se encienda en caso de que se vaya la luz, el alumbrado, y estas otras 2 son las de mayor potencia, que se van a encender cuando falle el suministro eléctrico. Ahora, a pesar de estar conectado, no se está encendiendo ningún piloto. Estas luces deberían de estar encendidas. No están fundidas, están bien. Lo que pasa que como no lo he enchufado, está en modo de almacenaje.
Ahora mismo la batería no se está consumiendo en absoluto y está todo conectado. Para activarlo simplemente hay que conectarlo a 220 y a partir de que lo enchufemos, ahora ya sí estaría disponible hasta cuando quisiéramos. Cada vez que se fuera la luz, se encendería el alumbrado de emergencia. Al volver, de forma inmediata, vuelve. Este es el sistema de protección que lleva, que es, aunque es bastante antiguo, es muy inteligente y evita que se gaste la batería, porque ahora mismo el relé está en reposo y cuando se va la luz es cuando se activa. De forma que cuando cae la tensión por debajo de 2 voltios, el relé se abre el contacto y se apagan las luces, de forma que se preserva que la batería no se descargue del todo. Si en estas condiciones quisiéramos que se apagara la luz, simplemente tenemos que quitar un polo de la batería y ya lo podemos conectar porque ya no se va a conectar. De esta forma lo podríamos transportar sin consumir la batería del todo. La idea es utilizar la parte del circuito que funciona bastante bien y modificarlo para tener iluminación LED. Es más eficiente y aparte que duraría bastante más tiempo y aprovecharía también para hacer el circuito de alimentación USB. Antes de hacer las modificaciones es conveniente conocer la limitación de este relé. Este relé a qué umbral se va a disparar. Cuando se quite la tensión de alimentación, el relé se va a cerrar y cuando vaya cayendo la tensión de la batería, a un nivel de tensión determinado, este relé se abrirá, protegiendo así las baterías. Vamos a saber a qué tensión está limitando. Para ello lo que he hecho ha sido poner en paralelo con la batería una fuente de alimentación. Le quitaré la alimentación para que entre a consumir y luego le quitaré la batería y con la fuente de alimentación iré reduciendo para ver a qué umbral se limita y se apagan las bombillas. Apagamos, suelto la batería, ahora está con la fuente de alimentación y voy a ir reduciéndola poco a poco para conocer el nivel al cual se limita. Está en 3,1, 2,8. Bueno, alrededor de 2 voltios, 1,9, 1,8, se limita. Como hemos podido comprobar, ahora aunque tiene tensión la batería, a través de la fuente de alimentación, no se vuelve a activar hasta que no vuelva a haber tensión y se corte. Esta es la protección que tiene para limitar que se descargue la batería por completo. Otra cosa que tenemos que saber para hacer los cálculos es el umbral del diodo LED que vamos a utilizar. Aquí tengo una bolsa de 100 diodos de alto brillo, de color blanco, y voy a ver el umbral que tienen cada uno de ellos. Como vemos son de 2,8 voltios. De esta forma haremos el cálculo para calcular la resistencia y que no se superen los 20 miliamperios de corriente. Ahora voy a medir la luminosidad de estos diodos LED de color blanco. Lo que he hecho es poner una fuente de alimentación, en serie una resistencia de 1K limitadora y el miliamperímetro para ver a qué corriente, qué cantidad de luz está dando. Voy a utilizar un medidor, un luzómetro, está calibrado, el sensor está aquí dentro. Esta pieza lo que nos va a hacer es dar una medida real. Esa es la distancia que hay que hacer la medida. Ponemos la cabeza del diodo justo en la punta. Conviene apuntarlo lo mejor posible. Y ahora le vamos a ir dando corriente y vamos a ver qué luminosidad tiene. Ahí tenemos 3 miliamperios y tiene 3900 lux. Vamos a subir hasta 20. Bueno, pues ahí tenemos más o menos los 20 miliamperios y nos está dando aproximadamente 18.800 lux. Aproximadamente está dando unos 1000 lux por cada miliamperio. Este es el esquema original de la luz de emergencia. Vamos a verlo un poco porque es bastante interesante. Es un esquema muy básico, con electrónica discreta, pero muy interesante por si alguien lo quiere hacer. A la entrada lleva un transformador de 230 a 9+9, un devanado simétrico, la toma central a masa
y 2 diodos para rectificar en doble onda con 2 diodos 1N4007. Esa tensión va a través de otro diodo 1N4007 al condensador de filtrado, que este es el circuito de detección de entrada de tensión cuando falta o cuando no. Vamos a ver cómo se iluminan las bombillas. Vemos que tiene 4 bombillas, 2 pequeñas de 12 voltios 0,1 amperios. Como vemos, la batería es de 4 voltios, es de 3,6, aunque cargada da 4 voltios más o menos. Y lleva en serie esta bombilla de 12 voltios 0,1 amperio con una de 3,6 0,45 amperios. De forma que esta bombilla está en serie con estas otras y esta resistencia es más alta. Por ese motivo, esta es la bombilla que se enciende, pero de forma muy tenue, porque no llega a ver aquí 12 voltios. Y estas bombillas, las de 3,6 voltios, simplemente están para detectar que el filamento está bien. De forma que si estas dos bombillas estuvieran fundidas, las luces piloto no se encenderían. Así que cuando tenemos alimentación de 220, si no vemos encendidas estas luces, es porque o no llega la alimentación o porque las dos bombillas, ambas, se han fundido. En cuanto hubiera una de ellas, se encenderían. Bueno, pues estas son las indicadores de que el sistema va a funcionar y estas se van a encender cuando falte la alimentación. Ahora lo veremos. Aquí vemos el relé y este es el contacto del relé, el que nos cerrará la tensión de la batería a las bombillas. Esta batería es de 4 voltios, 3,6 más o menos, son 3 módulos de 1,2 y va a alimentar las bombillas, que son de 0,45 amperios cada una. Por lo tanto, la descarga va a ser bastante alta porque va a ser casi 1 amperio, 0,9, en caso de que la batería estuviera cargada. Por ese motivo es la intención de cambiarlo a LED. La carga de la batería se realiza a través de estas 3 resistencias. Las han puesto, supongo que para calcular el valor exacto, aparte para disipar la potencia entre ambas, aunque no sería necesario porque la corriente tampoco es excesiva, y el diodo de bloqueo, para que la alimentación solo pase en el sentido de la fuente hacia la batería y no al revés. La tensión de la batería solamente va a ir hacia el relé, por este lado. Como vemos, la alimentación de este circuito, que va a ser el del disparo del relé, cuando este transistor conduzca, este está montado en Darlington con este otro para sacar más ganancia, y este es el que nos va a cerrar cuando aquí tengamos una tensión positiva. Es decir, cuando aquí tengamos un positivo, este va a conducir, este también, y el relé se va a cerrar. Bueno, pues en condiciones normales, este relé va a estar abierto. Cuando haya alimentación va a estar abierto. Solamente se va a cerrar cuando falte la alimentación. Y cuando caiga la tensión por debajo del umbral del relé, se abrirá el contacto y evitaremos que se descargue por completo la batería. Por ese motivo se ha puesto este relé y se cierra precisamente solo cuando falta la alimentación. Bueno, este relé es de 3 voltios, pero hasta 2 voltios se mantiene cerrado. Con menos de 2 voltios, o sea, si la batería bajara por debajo de 2 voltios, el relé se abriría. Lleva una resistencia limitadora para reducir la corriente del relé. Bueno, pues vamos a ver la tensión de positivo. Cuando está alimentado, este transistor conduciría en condiciones normales. Pero lo que sucede es que este otro, que está con el colector y el emisor a masa, va a hacer de interruptor y nos va a poner esta tensión que llegaría por la parte de arriba, nos la va a poner a masa. Y ahora lo vamos a ver. Cuando aquí hay alimentación, este condensador está cargado y nos polariza este transistor. Cuando la tensión es superior a 3,9 voltios, pasa tensión, polariza en saturación este transistor y este punto lo pone a masa. Cuando desenchufamos, esta tensión no llega por arriba porque le hemos desconectado la alimentación. El condensador se descarga rápidamente por la resistencia de un K5, baja la tensión del umbral de 3,9, deja de conducir este transistor y como hemos cortado la conducción a 3,9 voltios, esa pequeña tensión que todavía nos queda aquí, más o menos de 3,9 voltios, es suficiente para polarizar este transistor y hacer que se cierre el relé. En cuanto se cierra este relé, a través de esta resistencia de 33K se polariza y de manera que del contacto que ya se ha cerrado estamos alimentando los transistores. Se está cerrando el relé y se está realimentando a través de la propia batería. Hasta cuando se reduzca la tensión por debajo de 2 voltios, que este relé se abrirá
y dejará de dar alimentación al transistor. Aquí lleva dos resistencias en serie para un circuito remoto que la verdad que no tiene sentido. Si le diéramos una tensión positiva alta, aquí pues unos 10 voltios, haríamos que este relé se cerrara, pero siempre y cuando que no tuviéramos tensión de alimentación. Como referencia, aquí he pintado las tensiones que mediríamos en caso de que estuviera la batería cargada y estuvieran los 230 conectados. La batería más o menos quedaría en 4 voltios en este punto. También esos 4 voltios los mediríamos aquí, porque este transistor no conduce. A través de este relé pues mediríamos prácticamente la tensión de la batería. A la salida, una vez filtrado, mediríamos 10,87 voltios aproximadamente. Aquí tendríamos 4,95 y aquí tendríamos los 3,9 menos, es decir 0,75. Este transistor estaría trabajando en saturación. Aquí no llegaría ni a una décima de voltio y por lo tanto este transistor no conduciría. Después de hacer algunas pruebas, estas son las modificaciones que le voy a hacer al circuito para convertirlo a LED. Quitar las lámparas y sustituirlo por diodos LED. Le pondré 3 barras de 10 diodos LED, son de la misma partida, están en paralelo de 10 en 10 y tienen solamente una resistencia por cada lote de 10. Esto se puede hacer cuando los diodos LED son iguales, si no habría que poner una resistencia limitadora por cada uno de ellos. Esta resistencia está calculada para que tengamos una corriente máxima de 20 mA cuando tengamos la tensión de 4 voltios en la batería. Y el diodo piloto, el de iluminación, para saber cuándo hay tensión de 220 conectado, será un solo diodo con una resistencia limitadora de 560 ohmios. Este punto donde pone piloto es el que irá conectado aquí, este positivo de la luz irá conectado aquí y el común de todos los cátodos a masa, y las bombillas las quitamos. El consumo se va a reducir prácticamente a la mitad, de 1 amperio a 500 miliamperios. La autonomía será por lo tanto el doble. Aparte, la luminosidad va a ser mucho más alta y al mismo tiempo estos diodos tienen un umbral de 2,8 voltios. Cuando caiga la tensión por debajo de estos 2,8 voltios, el diodo LED tampoco se puede encender, de forma que también se va a proteger por el propio diodo, aparte de que tengamos este relé que nos va a quitar la alimentación a todo el circuito. La salida para el USB, lo que he hecho es poner un condensador de 1000 microfaradios a 25 para filtrar esta tensión, si no sería una continua pulsante, y un regulador de 7805 para tener los 5 voltios a la salida. Aquí irá un conector USB de tipo A hembra. A la salida hay un condensador de 100 microfaradios, 16 voltios. Y en la entrada de 12 voltios habrá un condensador cerámico para desacoplar también. Este diodo LED va a ir en sustitución del diodo Zener de 3,9. Esto lo he hecho porque este diodo tiene un umbral de conducción de 2,8 voltios. Se va a reducir esta tensión de 3,9 a 2,8. Es suficiente esos 2,8 para polarizar el transistor y que se dispare. Y al mismo tiempo nos va a dar ese margen de 1 voltio más para que tengamos una corriente mayor a la salida USB. En caso de que no se cambiara, al suministrar corriente esta tensión iba a caer y al caer se nos iba a bascular y nos iba a encender la luminaria. De esta forma conseguiremos hasta cerca de 600 miliamperios sin que se llegue a encender. Bueno, pues aquí ya está terminado todo el montaje. Esta es la barra de los 30 diodos LED. Tienen las 3 filas de 10 diodos cada uno con su resistencia al final. Aquí para acoplarlo lo que he hecho es poner un suplemento con unas torretas. En el transformador unos tornillos, un trozo de metacrilato y otras torretas en la parte de arriba. En la placa pues lo único que he tenido que hacer unos agujeros, teniendo precaución de quitar las pistas para que no haga contacto y hacer el puente donde se ha interrumpido. Esto también está puesto de aislante para que no tenga ningún problema. Estas dos torretas simplemente se pone aquí a presión y como la tapa superior hace tope en la parte de arriba, pues no sale. En caso de que fuera necesario, pues se podría poner un poco de adhesivo termofundible en las puntas y ya sería suficiente. Pero esto no se va a ir porque está la tapa haciendo presión. Aquí podemos ver el detalle del regulador de 5 voltios que está sacado de la fuente de alimentación.
el condensador de 1000 microfaradios que está filtrando la salida para evitar el rizado, y la modificación de sustituir el diodo Zener de 3,9 voltios por un diodo LED con un umbral de 2,8. De esta forma, con ese umbral, que es un poquito más bajo, enciende un poco más tarde el alumbrado cuando le falta la tensión, no se va a notar, pero al mismo tiempo nos permite obtener más corriente de salida en el conector USB. De esta forma podemos obtener hasta cerca de medio amperio, más o menos, los 600 milis. De la otra forma, pues apenas conseguiríamos 300 miliamperios. Ya lo he atornillado todo, así es más o menos como queda. Está sujeto bastante firme con el trozo de plástico, esto no se va a mover. Y queda por la parte del agujero de atrás el conector de A220 y el conector hembra USB de tipo A para alimentar cualquier dispositivo. Ya está todo conectado, simplemente tenemos que activarlo alimentándolo. Lo alimentamos, aquí nos da la indicación el diodo LED de arriba, el que está puesto como piloto, y el otro el que hace la función del Zener. Estos dos nos está indicando que el sistema entero está funcionando correctamente. Como vemos, a la salida del conector USB no hay consumo, pero ya tenemos los 5 voltios. Si le ponemos carga, le voy a poner esta carga que es bastante alta, es la bombilla. Vemos que se enciende perfectamente, cae un poquito la tensión y el consumo son más o menos medio amperio, porque ha caído un poco la tensión. Pero está funcionando todo correctamente. Si subiéramos el consumo, esto se bascularía, se llegaría a encender la luz y seguiría dando tensión. Lo que pasa que bajaría por debajo de los 4 voltios y no nos cargaría el dispositivo móvil. Pero bueno, con esta corriente de medio amperio es más que suficiente para cargar la mayoría de los dispositivos. En caso de que se vaya la luz, pues vemos que se enciende de forma inmediata. De esta forma es un sistema de iluminación de emergencia, pero al mismo tiempo lo podemos utilizar como cargador de dispositivos móviles. Aquí ya está montado en el lugar definitivo. Si conectamos una bombilla, se enciende perfectamente y también podemos cargar el móvil.